a través de una política de Estado, grandes ciudadelas, que hasta hoy nosotros tenemos el orgullo de verlos. Y por supuesto la ayuda mutua, expresada a través de la cooperación popular, que ha permitido incluso que en el Perú andino vivan y se desarrollen grandes civilizaciones. Entonces, la conquista del Perú por los peruanos no es una simple frase, expresa una historia, una doctrina, una ideología puesta al servicio de todos los peruanos. Entonces significa que a través de ella podemos alcanzar la patria tan helada. Es por eso que Fernando Belaúnde Terry no le pertenece única y exclusivamente a los que militamos en Acción Popular, sino a los millones de peruanos. Y es por eso que en esta tarde también sentimos el espíritu de Fernando Belaúnde Terry, porque en su momento también estuvo presente en este hemiciclo, no solo como presidente de la República, sino también como diputado. Pero no solamente es bueno que lo recordemos a través de la historia y el legado que nos ha dejado, sino también es bueno que tengamos en cuenta que hay postulados de su ideario que él nos dejó. Y reitero, no solamente para los que militamos en Acción Popular, sino para los millones de peruanos. Nos ha dejado, por ejemplo, la ecuación hombre-agua. Ecuación hombre-agua que en estos momentos se hace necesario para enfrentar los conflictos sociales en nuestro país. A lo largo y ancho del país encontramos ciertos conflictos que lamentablemente no hemos sabido nosotros manejar a la altura, no solo del Congreso de la República, sino también del Ejecutivo. Encontramos la huelga de los profesores, y Fernando Belaúnde Terry nos dijo en su momento: la educación tiene que ir al encuentro del educando. También habló de inclusión social, ahora puesto en la agenda una vez más. Pero sin embargo la inclusión social ya existió en su momento, a través de las elecciones libres, secretas y universales, cuando se hizo las elecciones para elegir a los señores alcaldes. También emancipó a los biorrios, creó el Banco de la Nación a través de la revolución del crédito. Dijo, y hasta ahora lo recordamos los hombres y mujeres de buena voluntad: hay que hacer propietarios a los desposeídos, basado definitivamente en una justicia plena. También nos ha dejado mensajes a todas las generaciones, y en especial a los jóvenes: sean los nuevos Raimondes, le decía a los jóvenes, recorran el Perú y aprendan de ella. Aprendan y escriban en las páginas en blanco la nueva historia y hagan la gloria futura del Perú. Por eso en esta tarde, por su intermedio, señor presidente, permítanme decirle a los jóvenes que no rehuyan a la política nacional, que participen plenamente, no importa el color de partido político. Es necesario que hagamos docencia y decencia, es necesario que participemos, ya es necesario que la política a nivel nacional se renueve, es necesario que convoquemos a las mentes más lúcidas del Perú. Y también decirles y aprovechar que Fernando Belaúnde Terry jamás aprovechó el cargo para lanzar infundios a sus adversarios políticos. Al contrario, les extendía la mano, les ponía su pecho, les ponía su inteligencia, puesto al servicio de todos los peruanos. Y en virtud de ello, en esta tarde, colegas congresistas, me permito convocarlos, me permito invocar a la representación nacional y al pueblo peruano, que hagamos una gran alianza, que hagamos una gran coalición, sin importar el color del partido político al cual pertenezcamos y al cual representemos. Pero sin embargo esa gran coalición, esa gran alianza tiene que sustentarse fundamentalmente en los nobles ideales y en las virtudes humanas más elevadas, como son la justicia, la libertad y la solidaridad. Solamente así alcanzaremos una patria justa, libre, solidaria y soberana, donde todos los peruanos podamos vivir en paz.
La virtud de la justicia nos ha de llevar a que encontremos la paz. Y si encontramos la paz, habrá desarrollo. Y jamás olvidemos a los pueblos originarios, jamás olvidemos a las comunidades campesinas, jamás olvidemos a las comunidades nativas, jamás olvidemos a los jóvenes estudiantes, obreros, universitarios y profesionales. Jamás olvidemos a la mujer peruana, jamás olvidemos al hombre humilde, jamás olvidemos a aquellos que requieren la justicia, jamás olvidemos que los que estamos en el Congreso de la República hemos venido para legislar a favor de las grandes mayorías y no para pequeños grupos de poder, ni para responder a intereses subalternos. He ahí la patria que nos convoca a todos y cada uno de nosotros. He ahí la patria, y gloria a Dios en esta tarde. Y por supuesto a la memoria de Fernando Belaúnde Terry. Distinguidos correligionarios, distinguidos colegas congresistas, digno pero el pueblo peruano, estoy seguro y tengo la firme convicción que con el Perú como doctrina alcanzaremos la conquista del Perú por los peruanos, para luego decir: el pueblo lo hizo. Adelante, Perú. Señor Vicepresidente del Congreso, don José Luna, señores congresistas, señores parlamentarios andinos acá presentes, saludo la presencia del doctor Javier Albo Orlandini, expresidente de la Cámara de Senadores y presidente de Acción Popular. Saludo la presencia del señor Elías Mendoza, expresidente de la Cámara de Diputados, señores familiares del expresidente Fernando Belaúnde Terry, militantes de Acción Popular, estimados compatriotas. Hablar de don Fernando Belaúnde es hablar de democracia. Esa relación intensa entre el respeto al régimen democrático y sus actitudes como político es lo primero que viene a mi memoria cuando pienso en el expresidente Fernando Belaúnde. En esta oportunidad, que se conmemoran 100 años del natalicio de que fue 2 veces presidente del Perú, el talante democrático resalta como uno de sus principales atributos. Don Fernando Belaúnde se nutrió de Perú en una familia que vivió la política con intensidad. Ello lo condujo a impulsar muy joven la candidatura de don José Luis Bustamante Rivero, siendo elegido en 1945 como diputado. Ya desde su curul, Fernando Belaúnde logró reunir la mística política, sus cualidades como maestro y arquitecto. Si revisamos sus iniciativas, nos daremos cuenta cómo, desde sus inicios, buscó transformar la realidad en que vivían sus compatriotas a través de la búsqueda de su bienestar. Así fue que, con visión de futuro, sentó las bases para el mejoramiento de la condición de vida de los peruanos. Conjuntos de vivienda como la unidad vecinal número 3 son hasta hoy ejemplo de urbanidad y planificación. Más adelante, ya en la década de los 80, Mirones, Limatambo, las Torres de Saborja llevan el sello de aquel que como arquitecto y político supo identificar que la necesidad de vivienda es uno de los retos que se tiene que satisfacer. Preocupado desde muy joven por ello, Belaúnde nunca dejó de ser arquitecto en la búsqueda de un nuevo Perú. Como ustedes saben, estimados congresistas, compatriotas, yo provengo de la Amazonía. En ese sentido, es asombrosa la visión de Fernando Belaúnde respecto a la selva peruana. Su proyección, forjada en su formación y conocimiento del país, le permitió inferir que el futuro de nuestro país se encontraba en las riberas de la Amazonía. Es así como concibe la llamada carretera marginal de la selva, hoy bautizada con justicia como corresponde, carretera Fernando Belaúnde Terry, que permite unir la costa con la sierra y esta con la selva. Sabemos que aún está pendiente culminar la conectividad entre nuestras regiones, pero el presidente Belaúnde, al hacer realidad su sueño, nos señaló el derrotero. Uno de los aspectos
que nos permite identificar el tremendo amor que profesó el presidente Belaúnde por su país, por nuestro país, se corrobora en lo que él llamó el Perú como doctrina. Me pregunto, ¿qué puede ser más estimulante para un político que el amor por su país? Desde el momento que don Fernando Belaúnde se planteó esta frase como lema, se puede comprender el porqué de sus recorridos por cada rincón del Perú profundo, el porqué de su preocupación por los más pobres, el porqué de su afán de construir obra física que traiga bienestar, el porqué de darle a su patria una democracia con valor institucional. Esta conmemoración de los 100 años del nacimiento de don Fernando Belaúnde nos debe llevar a una reflexión de cómo un político se forma profesional y moralmente para servir a su patria. Don Fernando Belaúnde vivió de manera muy sencilla, hasta franciscana diremos. Llegó a los más altos niveles del poder, tuvo el honor de ser presidente del Perú 2 veces y el poder no lo enriqueció, lo dejó más pobre. Su riqueza era su estatura moral y su vocación por la historia. De allí que se preocupara por aquello que preocupa a los políticos de raza, su prestigio y la forma como ésta se utiliza para transformar las estructuras e injusticias del país. Don Fernando Belaúnde fue un hombre de símbolos. Sabía que esta era una manera de educar al pueblo. El coraje del manguerazo, evento fundacional de su Partido Acción Popular, o no ingresar a Palacio de Gobierno en su segundo gobierno, en tanto los medios de comunicación no hayan sido devueltos a sus legítimos dueños, son símbolos que lo enmarcan históricamente. Su vocación de maestro, de docente, fue otro elemento que jamás abandonó. Siempre fue maestro en sus mensajes, en su alocución. Político preocupado por el país, sabía de la importancia del intelecto para poder formar opinión. Don Fernando Belaúnde fue en muchos sentidos un gran referente para nuestro querido Perú. Hoy, desde este Congreso, que don Fernando también visitó como presidente y habitó como parlamentario, rendimos homenaje a un gran demócrata. Por ese es el sello que don Fernando Belaúnde deja a la posteridad, el del pleno respeto por las formas democráticas, el del pleno respeto por la voz del pueblo, el de la importancia del ejemplo de vida como eje transformador de la sociedad. Don Fernando Belaúnde, en este homenaje que hoy le damos en el Congreso de la República del Perú, le podemos asegurar que usted sigue iluminando con su vigencia, pues los parlamentarios de hoy, conscientes de su legado, sabrán ser respetuosos de nuestro régimen democrático y sabrán trabajar, como usted lo hizo en su momento, con la acción y voluntad popular. Muchas gracias por su paciencia. En nombre del Congreso de la República, la Presidencia expresa su agradecimiento a los distinguidos asistentes que nos acompañan y a todos los asistentes que con su presencia han dado realce a esta sesión solemne en homenaje al centenario del nacimiento del natalicio del expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. Se levanta la sesión. Por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República, se invita a la distinguida concurrencia al brindis de honor con motivo del centenario del natalicio del expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, que se llevará a cabo en la sala Miguel Grau Seminario. De esta manera ha concluido la sesión solemne que organizó en el Congreso con motivo del centenario del natalicio del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Nos encontramos en este momento con el señor Gastón Acurio, quien fuera senador de la República. Señor Acurio, díganos, ¿qué significa Fernando Belaúnde Terry para el país? Para el país significa el reconocimiento de que somos una nación con orígenes que realmente fueron casi insuperables en el mundo. Nos recordó, como lo recuerdan historiadores extranjeros, que Belaúnde, que en el imperio incaico no había hambre, no existió el hambre, no existió el hambre. Como decía un famoso historiador, tal vez el único en la historia pasada y tal vez en el futuro en donde no existió el hambre, debido a la organización social que hizo que Belaúnde recogiera eso para llevar adelante el Perú como doctrina, que es el lema de Acción Popular. En esta sesión solemne se ha destacado el que él fue un político que llegó al poder pobre,
y salió pobre, no se enriqueció. No es tan exacto. Él no llegó pobre, él llegó con una posesión material importante porque tenía una casa enorme en Pueblo Libre, en la calle Incaripac, y sin embargo salió pobre. Tuvo que realmente deshacerse de sus pertenencias materiales para servir al país. Hoy en estas circunstancias en el que el país, Sendero Luminoso, vuelve a tener vigencia en el país, un movimiento que no le permitió a Fernando Belaúnde en su segundo gobierno cumplir sus metas, ¿qué deberían hacer los políticos? Se ha llamado a formar un amplio frente para defender al territorio patrio. Sí, pues en este momento el Perú está desarrollando una política económica que evidentemente es positiva. Y de acuerdo a ello, los políticos en general, pensando en el Perú, deberían también confrontar nuestra realidad con posiciones que no sean pues negativas. ¿Deben ingresar los jóvenes a la política siguiendo el ejemplo de Belaúnde? Por cierto, yo fui ministro de Fomento y Obras Públicas cuando tenía 32 años de edad. Y de hecho, hubieron ministros como aquí me acompañaba hace poco otro exministro de Belaúnde, que realmente eran también muy jóvenes. Gracias, señora Muchas Curio. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos que informar desde el hemiciclo principal del Congreso de la República.